Bueno, ¿qué les parece si hacemos una oración para empezar el estudio? ¿Sí? Vamos a orar. Dios, gracias por la oportunidad de estar aquí, de venir a escuchar de tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra es viva y permanecerá para siempre, Señor. Gracias, Padre, por poder hablarte, Señor, comunicarnos contigo, acercarnos contigo y también, Señor, saber que tú nos contestas en oración, Señor. Sabemos que tú nos contestas a través de tu palabra. Te pido que nos hables y que las personas que vienen en camino y las que están aquí, Señor, seamos bendecidas por tu palabra, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, les decía que con esta clase vamos a cerrar lo de los atributos de Dios, porque es muy vasto el tema, ¿verdad? Y vamos a continuar pues explorando, estudiando otras cosas. Entonces, para cerrar este tema y vimos algunos de los atributos principales. Ahorita empecé a leer un libro que se llama El Catecismo de la Nueva Ciudad. Y son preguntas que todo cristiano alguna vez se ha hecho. Y la pregunta número 2 es, ¿quién es Dios? ¿Verdad? Y parece una pregunta fácil cuando a la gente le puedes preguntar, ¿tú crees en Dios? Y la mayoría de la gente te va a decir que sí, ¿verdad? Aún si preguntas en la calle a extraños, te van a decir, sí, creo en Dios. Pero como dice D.A. Carson, un autor que viene ahí también, dice, el problema no es la palabra Dios o quién es Dios. El problema es a qué Dios nos estamos refiriendo, ¿verdad? Porque para una persona, Dios, la palabra Dios se puede estar refiriendo a una cosa y Dios para otra persona se puede estar refiriendo a otra cosa, otro concepto, otra idea que tiene esa persona. Pero cuando nos acercamos al Dios de la Biblia, eso ya es diferente, ¿verdad? Entonces, si nos preguntamos quién es Dios, pues tendríamos que indiscutiblemente ver qué es lo que dice la Biblia acerca de Dios y quién Dios mismo, a través de sus palabras, dice que Él es, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan del pasaje que vimos en Éxodo, ¿verdad? Cuando le decía a Moisés en Éxodo 3, se dijo Moisés a Dios, he aquí, Moisés le dice a Dios, he aquí yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, ¿verdad? Es una afirmación pues muy fuerte, muy poderosa, ¿verdad? De yo soy el que soy. O sea, habíamos dicho de la aceidad de Dios, ¿verdad? De que la vida está en Dios. Entonces, pues Dios es porque donde quiera que estemos, donde quiera que veamos, Él está ahí, ¿verdad? Él está ahí. Y Él ha estado y Él estará. Entonces, pues qué mejor expresión de yo soy el que soy. Pero también nos deja como algo muy ambiguo, ¿verdad? A nosotros. Entonces, hay una definición. Bueno, aquí vamos ahorita a hacer un poco de exégesis en el Salmo 86:10. Y el salmista decía, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios, ¿verdad? El salmista reconocía que había solo un Dios y a todos los dioses pues se refiere a un Dios en las traducciones como un dioses con D minúscula, ¿verdad? Y una definición ahí del autor del Catecismo de la Nueva Ciudad dice, Dios es el creador y el sustentador de todos y de todo, ¿verdad? Tanto su creación humana, todo lo que tiene vida, animales, plantas,
tanto como de todo, o sea, todo en sí, las leyes de que el mundo sostiene, las leyes de la gravitación, la ley de todo lo que nos pudiéramos imaginar de cómo se sostiene el mundo, también, o sea, él es el creador y lo sustenta también. Dice, Él es eterno, infinito, ¿verdad? Que son dos cosas diferentes, e inmutable en su poder. Perfección, bondad y gloria, sabiduría, justicia y verdad. Nada sucede si no es a través de Él y por su voluntad, ¿sí? También aquí me llama la atención que, o sea, a través de Él son las cosas, pero también por su voluntad, ¿verdad? No es que por su voluntad sean las cosas y sean por medio de otras cosas que existen, ¿verdad? Sino que tiene la voluntad de hacer las cosas y por Él suceden todas las cosas. Entonces, vamos a estar viendo ahorita el Salmo 86, pero aquí Jonathan Edwards, de los puritanos, por ahí de 1700, el comentario que él hace acerca de quién es Dios dice: el creador del mundo es, sin duda, también su gobernador, aquel que tuvo el poder para darle existencia al mundo y poner todas sus partes en orden. Tiene sin duda poder para disponer del mundo, para continuar el orden que ha constituido o para alterarlo. Aquel que por vez primera estableció las leyes de la naturaleza, debe tener toda la naturaleza en sus manos, para disponer de él como le plazca. Y es manifiesto ciertamente que Dios no es indiferente en cuanto al proceder de los asuntos del mundo que ha creado, debido a que no fue indiferente en la creación misma, así como es evidente por la manera y el orden en que las cosas fueron creadas, que Dios, al crear, se encargó del progreso y el estado futuro futuros de todas las cosas en el mundo, ¿sí? Al final es una frase muy amplia, ¿verdad? Que Dios está atrás de todo. O sea, es creador, pero también gobierna, es soberano, define todo, está en control de todo. Y se fijan, no lo vemos mucho, pero los científicos, por ejemplo, que estudian pues la ley, ¿no?, de la gravitación universal y todo eso de los planetas, la traslación, la rotación, las galaxias, dicen que si algo se saliera de su órbita, o sea, algo, de repente que hubiera una partícula que Dios no la pudiera controlar y hiciera de las suyas, decía que todo se saldría del equilibrio, ¿verdad? Todo se saldría del equilibrio y todos pereciéramos, ¿verdad? Porque por esa partícula que está fuera de control, fuera de órbita, fuera de lugar. Entonces hasta eso Dios tiene todo en sus manos, todo el universo, por así decirlo, en sus manos, ¿verdad? Que es un antropomorfismo, pero Él tiene control de cada cosa que aún nosotros ni nos imaginamos, ¿verdad? Cosas que no entendemos, cosas que no hemos visto, pero ayer vimos, por ejemplo, fuimos al cine, mi familia y yo, vimos la del primer hombre en la luna, y indudablemente te hace reflexionar en quién es Dios, o sea, todo el esfuerzo humano, todos los recursos que ellos hicieron para llegar a la luna y ver nada, ¿verdad? O sea, no hay nada ahí en la luna, pero al final ahí está también Dios, ¿verdad? O sea, Dios en su omnipresencia, pues ahí estaba, pero yo creo que ya dependería de los ojos de cada quien ver qué hay ahí en la luna, ¿verdad? A lo mejor los astronautas vieron pues puro polvo cósmico, no sé, los cráteres, pero a lo mejor se les olvidó de que ahí también estaba Dios, ¿verdad?, presente en todo el universo, en todo el universo. Entonces, vamos a ver
un poquito acerca del... Bueno, vamos a leer el Salmo 86 y vamos a aplicar pues el puente hermenéutico, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Vamos a primero leer el contexto, entender lo que está viviendo David. Después vamos a filtrar algunas cosas como es la cultura, la época, si hay algún pacto ahí, los personajes, cuál es la situación. Y después vamos a crear un principio, ¿verdad? Un principio bíblico. Y después vamos a buscar algunas de las aplicaciones, ¿verdad? Entonces, vamos a leer el Salmo. Adelante. Vamos a leer el Salmo 86. Leemos. ¿Alcanzas a leer o...? ¿Sí? Vamos a leer empezando de aquí para allá y terminamos con Ricardo. Dos pasajes cada quien. Y empiezo yo, sigue mi papá. Dice, el Salmo 86 dice: Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegre el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí, y conspiración de violentos ha buscado mi vida, y no te pusieron delante de sí. Haz tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu siervo. Haz conmigo señal para bien, y véanla los que me aborrecen, y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. ¿Sí? Entonces ese es el Salmo 86. Acá está en 3 versiones: la Reina Valera, la Biblia textual, la Nueva Traducción Viviente, y esta es el mensaje de Dios. Entonces vamos a ver el contexto, ¿verdad? ¿Quiénes son los personajes aquí? El rey David. Pero el rey David está escribiendo un canto, una oración al Señor, ¿verdad? Está expresando lo que está pasando. Y cómo notan cuál es el tono del salmo. Es un salmo de gozo, de victoria. Pues como que está desesperado, ¿no? Está como desesperado, en angustia. ¿Qué más pueden percibir? ¿Qué les llama la atención? O sea, si nos ponemos en los zapatos del salmista, ¿en qué tono está usando, verdad? Varias veces a mí me llama la atención que varias veces está la palabra misericordia, ¿verdad? Ay, no. Grande misericordia. Está la palabra
pues ten misericordia, o sea, está pidiendo auxilio, grande en misericordia, aquí está otra vez, Está rogando. un ruego, ¿verdad? Tu misericordia hace énfasis, Dios misericordioso. Ten misericordia. Son varias veces los que piden misericordia. Está como decía Romelia en desesperación, ¿verdad? Está angustiado. No sabemos ciertamente qué está atravesando ahí, pero bueno, esa es la situación en la que está el rey David. Está orando a Dios, está pidiendo. Aquí me llama la atención que pues hay un antropomorfismo, ¿verdad? Inclina Jehová tu oído, como si Dios tuviera físicamente oídos y se pudiera como que acercar, y no es. Yo creo que David sabe que Dios es omnipresente, sin embargo la actitud de David es que lo siente distante, ¿verdad? Se siente lejos de Dios por el simple hecho de que está atravesando algo complicado, algo difícil, ¿verdad? ¿Qué más les llama la atención? Si nos vamos también, ¿qué cosas pide, cuántas cosas pide David? O sea, la número 1, lo que pide es esta, ¿no? Es la primera Que lo escuche. petición, que lo escuche, ¿verdad? Esa es la primera petición. La segunda petición es que guarde su alma. La tercera es que salve a su siervo, ¿verdad? Salvación. La cuarta es que tenga misericordia, ¿verdad? La quinta es que alegre su alma. La sexta es escucha, otra vez, ¿verdad? La otra, que esté atento a la voz de mis ruegos, porque alguien pudiera escucharte, ¿verdad? Pero pudiera oírte, pero no escucharte. Es diferente, ¿verdad? El oír, pues yo estoy oyendo el abanico del proyector, mi voz, muchos sonidos, pero que estoy escuchando es diferente. Entonces, esta es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La octava es enséñame, ¿verdad? Enséñame, oh Jehová, tu camino. Esa es la otra petición que hace el rey David. Afirma mi corazón. Glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo, has librado mi alma del sol. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí, conspiraron, y conspiración de violentos ha buscado mi bien, no te pusieron delante de sí. Mas tú, Señor Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, grande en misericordia en verdad. Mírame, ¿verdad? Mírame y ten misericordia. Aquí está. Mírame y ten misericordia. La otra es, da poder, ¿verdad? A tu siervo. Guarda al hijo de tu sierva. Haz señal de bien. También es la otra petición. Menos que sean porque tu hijo me ayudaste y me consolaste. Entonces, se fijan todas las peticiones, todo lo que externa el rey David aquí, ¿verdad? Son muchas peticiones, de diferente manera está pidiendo y pidiendo y constantemente pidiendo la ayuda del Señor, ¿verdad? Entonces vemos que el contexto es desesperación, angustia, clamor y petición, ¿verdad? Pero al final el hecho de que haya una actitud de
de petición tras petición del rey David, pues eso confirma algo. Y es lo que primero dice, porque estoy afligido y menesteroso. O sea, él está reconociendo su condición. Si lo vemos en otra versión, dice, porque estoy afligido y menesteroso, en otra, porque necesito ayuda, ¿verdad? Escúchame que soy humilde, pobre soy, ¿verdad? Y me llama la atención esto porque pues Jesús hace la referencia a las bienaventuranzas, ¿verdad? Y no que al rey David pues le faltara algo en lo económico, en lo físico, era un rey y lo tenía todo, pero él reconocía su necesidad del Señor, se consideraba un pobre que necesitaba del Señor y era Dios el único que lo podía llenar, ¿verdad? Satisfacer. Entonces, más o menos el contexto, ¿verdad? No nos podemos entrar tanto que en la situación, en la historia, etc. Pero entendemos lo que está atravesando el rey David. Si vemos alguno de los filtros, pues podemos decir que pues nosotros no somos el rey David, pero sí hemos estado en situaciones donde necesitamos y hemos pedido todo esto, ¿verdad? Al Señor, que ten misericordia, dame alegría, sálvame, guárdame, inclina tu oído, Señor, escúchame, estate atento a mi voz, enséñame también, afírmame, mírame, da tu poder, guárdame y haz señal, ¿verdad? Muéstrame algo que pueda considerar como una señal. Al final de cuentas todos nos hemos encontrado en situaciones donde desesperadamente buscamos al Señor. Aquí algo que también me llama la atención es que Dios había hecho un pacto con rey David, ¿verdad? Ya que lo establecen como rey de Israel, Dios hace un pacto con él y le dice que pues tu casa va a permanecer y de tu descendencia va a venir alguien, ¿verdad? Que va a permanecer para siempre. Yo voy a ser su Dios, mi hijo. Entonces hace un pacto con David. Y algo que me gusta aquí en estas versiones es que en el verso 2, o sea, en el primer verso él reconoce que necesita ayuda, pero también reconoce que él está dedicado a él. O sea, a pesar de fallar, a pesar de ser pecador, a pesar de considerarse afligido y menesteroso, él confía en el Señor al final de cuentas, no por lo que David puede hacer, sino por el pacto que Dios había hecho con David, ¿verdad? Aquí le dice, porque soy piadoso, en otra porque estoy dedicado a ti, en otro porque soy fiel, ¿verdad? Entonces, él había puesto en la confianza en Dios porque Dios le había hablado a David y había hecho un pacto con él. Entonces, ¿qué principio podemos sacar? Acuérdense que un principio debe ser atemporal, o sea, tanto para David, tanto para nosotros debe aplicar, acultural, tanto para el pueblo judío, para nosotros también debe de aplicar. Entonces, que al final, un principio bíblico pudiera ser con el que yo pudiera identificarme más es que a pesar de, no importa tanto quién seamos nosotros, importa quién es Dios, ¿verdad? ¿Quién es Dios? Porque si lo vemos también en el verso que veíamos aquí, de yo soy el que soy, que Moisés le pregunta, Señor, tú me dices esto, pero al final ellos me van a preguntar, pues, ¿quién eres, verdad? Al final ellos me van a preguntar, ¿quién eres tú? Entonces, hay algo que también me gusta de este versículo, que la primera pregunta que hace Moisés, la primera pregunta que le hace Moisés,
la primera pregunta que le hace a Moisés cuando habla con Dios ahí a través de la zarza, le pregunta, ¿quién soy yo? ¿Verdad? O sea, ya una vez que Dios se presenta quién es y todo, y pues vemos la actitud de Isaías, del rey David, de Moisés, de quién soy yo, ¿verdad? El rey David en el Salmo 8:4, ¿quién es el hombre para que lo visites? ¿Quién es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo de hombre para que lo visites? Y aquí Moisés con la misma actitud de ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Es lo que le pregunta a Moisés. ¿Y qué le contesta a Dios? ¿Cuál es la contestación de Dios? ¿Le contesta la pregunta de quién es él? No, ¿verdad? O sea, no le dice, pues tú eres Moisés y vi algo en ti especial, ¿verdad? No, o sea, le dice, no, pues haz de cuenta que le dice, no importa quién eres, lo importante es que yo estaré contigo. Yo creo que el mismo principio podremos sacar del Salmo 86, ¿verdad? No importa si eres un rey, no importa si eres un plebeyo, no importa qué posición tengas, no importa cómo te llames, no importa quién sea tu descendencia, lo que importa, lo que sí importa es que yo, el Señor, te escucho, voy a tener misericordia de ti y ya hice un pacto contigo, ¿verdad? Así que no importa lo que hagas, no importa quién eres, no importa cuántas las veces la riegues, mi pacto va a permanecer porque Dios lo dijo. Nosotros también somos parte de un pacto, del nuevo pacto, ¿verdad? Que es a través de Jesucristo. Y podemos confiar y descansar quién es Dios. Y todos los atributos del verso 1 al 7, el rey David empieza a presentar su petición. ¿Sí? Si se fijan, Señor, estoy así, guarda mi alma, ten misericordia, alégrame. El rey David del 1 al 7 empieza a decir qué es lo que él siente. Después del verso 8 al 13 empieza a hablar quién es Dios. ¿Quién es Dios? Señor, no hay nadie como tú entre los dioses. No hay ningún Dios que haga tus obras. Todas las naciones van a venir y te van a adorar, te adorarán, glorificarán tu nombre. Tú eres grande, tú haces maravillas, solamente tú eres Dios, ¿verdad? No hay otro Dios. Enseña tu verdad y caminar en ella, afirma para que tema tu nombre. Y del verso, bueno, empieza, ¿no? Los atributos de Dios básicamente empieza a mencionarlos, quién es Dios, y ya del verso 14 al 17 es como un ruego, una confianza de David de que Dios va a actuar a favor de él, ¿verdad? Los soberbios se van a levantar contra mí, conspiraron, mas tú, Señor, o sea, acuérdense de los hermosos peros del Señor, ¿verdad? Que siempre hay un mas tú, Dios, pero el Señor hizo esto, pero el Señor vio gracia. Entonces, varias cosas que el Señor interviene. Entonces, la confianza de David, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, grande misericordia y verdad. Mírame, ten misericordia de tu poder. Y al final lo que me gusta esto, que a lo mejor después hago un canto de esto, me gusta mucho que haz conmigo señal para bien. No para que yo diga, el Señor está conmigo, sino para al final que la gloria de Dios se manifieste, ¿verdad? Y que los que me aborrecen la vean y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste, ¿sí? Entonces, al final, un principio bíblico que podemos sacar aquí es pues eso. No importa quién seamos, no importa qué hemos hecho, no importa qué haremos en un futuro, o sea, no, Dios no le contesta a Moisés, le pregunté, ¿quién eres? Y luego, pues ahorita no eres nadie, ¿verdad? Pero
vas a hacer esto y ya que hagas esto, pues ya vas a tener más nivel, ¿verdad? No le dijo ni siquiera eso, ni lo que iba a hacer en un futuro, sino no te preocupes quién eres, no es tan importante eso. Lo importante es que yo voy contigo, ¿verdad? Eso es lo importante. Y el rey David también lo entendía. O sea, él se consideraba como gusano, como un perro. ¿Quién soy yo, Señor? Y al final él confiaba en ese pacto que Dios había hecho con él. Entonces, aquí ahora sí, podemos sacar un principio bíblico y ahora sí ese principio bíblico se puede aplicar de muchas maneras, ¿verdad? ¿Alguna aplicación que quisieran compartir? ¿Cómo lo pudiéramos aplicar ese principio bíblico a nuestras vidas, a nuestra situación diaria? De que a pesar de nuestros defectos y virtudes, no tenemos que tener confianza en ello o poner nuestra fe en ello, sino que realmente Dios va a ser quien va a obrar a través de nosotros. Así es. Pues a mí me llamó la atención eso de que qué hermoso Dios de pesar de que fallamos y que no somos nada, y como dices tú, ¿no? Gente en niveles altos, bajos, pobre, rico, o sea, no le importa. O si tenemos alguna deficiencia, ¿no? De que como Moisés, que era tartamudo, que le dijo, yo estoy contigo. Qué hermoso eso de que en medio de que nos sentimos a veces pues deprimidos o desanimados, y viene esa palabra de esperanza de que Él está con nosotros. O sea, cómo nos da la confianza y otra vez el ánimo, la alegría, como dice ahí, ¿no? Alegra el pensar eso de que, pues yo no lo había entendido así, ¿no? De que lo lees y todo, pero no lo entiendes así, lo bonito que, lo hermoso que es de que Dios está con nosotros. Sí. Yo ayer hacía el ejercicio porque hay varios autores que dicen, ¿quieres aprender a orar? Ora a través de los salmos, ¿verdad? Y así me fui leyéndolo y sacando lo que podía. Y me fui salmo por salmo, lo leía y pues oraba, ¿no? O sea, de acuerdo al salmo, y como que te abre el entendimiento y la perspectiva de quién es Dios. Entonces un buen ejercicio que pudiéramos hacer es, llegando a casa, ir verso por verso y orar ese salmo. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque soy afligido y menesteroso. Y pues ahí te expresas, ¿no? Señor, pues tengo así, esto sí, pero yo sé que tú me escuchas. Yo sé que tú eres omnipresente, ¿verdad? Y omnisciente, y sabes lo que estoy atravesando. Luego ya te vas por el otro, ¿verdad? Guarda mi alma, ayúdame, Señor, esto. Y es muy bonito ir, aprender a orar con los salmos. Entonces, pues alguna otra aplicación que quieran compartir, cómo lo pudieran aplicar a su vida este principio. Pues también ver el ejemplo de David, ¿no? Que aún siendo el rey podía tener su confianza en muchas cosas que lo rodeaban, pero pues tenía su confianza en un rey mayor a él, ¿no? Y así nosotros también, como podemos tener mucha confianza en otras personas o algo, pero pues al final Dios es el único fiel y que no nos va a fallar. Así es. Tristemente, pues lo que le pasó a Saúl, ¿verdad? Puso su confianza pues en sus posesiones, en su riqueza, en su poder. Vemos otro ejemplo, Nabucodonosor, también puso su confianza en yo esto y esto otro. Y pues como bien dicen los proverbios, después de la altivez viene el abatimiento. Entonces, pues estemos firmes en la confianza en el Rey, ¿verdad? El Rey de Reyes,
que ese sí no nos va a fallar. Y David tenía la confianza, la fe puesta en ese rey, porque David ya había fallado de manera triste y fea, ¿verdad? Entonces David no confiaba en quién era él, sus fuertes, ¿verdad? Él reconocía que no, pero viene un rey después de mí, que ese sí va a permanecer, ¿verdad? Entonces, esta nota y también del libro ese que les digo que está muy bueno, el Catecismo de la Nueva Ciudad, de Tim Keller, viene la nota de esta pregunta: ¿quién es Dios? Entonces, D.A. Carson dice: es espectacularmente maravilloso hablar sobre Dios, pensar en Él. No hay ni habrá un tema más importante, pero debemos aclarar a quién nos referimos cuando usamos la palabra Dios. Puede que alguien utilice la palabra Dios y luego alguien más utilice la palabra Dios, pero esto no implica que se refieran a lo mismo. Para algunos Dios es un sentimiento inexpresable, o es la causa del comienzo del universo, o es un ser lleno de trascendencia. Pero estamos hablando del Dios de la Biblia, y el Dios de la Biblia se define a sí mismo. Él dice ser eterno y justo, es el Dios de amor, es el Dios trascendente, es decir, está por encima del espacio, del tiempo y de la historia. Sin embargo, Él es el Dios inmanente, es decir, está tan cerca de nosotros que no podemos escapar de Él. Está en todo lugar, es inmutable, es confiable, es personal aquí la L. Dice: lo que verdaderamente importante de ver y comprender, ya que Dios se ha revelado a sí mismo, no solo en palabras, sino en toda la trama de la narrativa bíblica, es que no se nos permite tomar un atributo de Dios y aislarlo de los demás. No podemos, por ejemplo, tomar su soberanía y olvidarnos de su bondad, o tomar su bondad y olvidarnos de su santidad. Su santidad es lo que lo hace el Dios del juicio. O tomar su juicio, incluso la severidad de su juicio, y olvidarnos que Él es el Dios de amor. Él es el Dios que tanto amó a sus criaturas rebeldes, que envió a su Hijo a llevar el pecado en su propio cuerpo sobre el madero. En otras palabras, para realmente entender quién es Dios y postrarnos delante de Él, aunque sea por lo poco que podamos comprender, es importante pensar una y otra vez en lo que dice la Biblia e integrar todo su contenido con el mismo balance y en la misma proporción en lo que lo hace la misma Escritura. Eso nos lleva a la adoración. Y si ponemos cualquier otra cosa en lugar de Dios, eso sería la definición misma de la idolatría, ¿verdad? Ahí lo pueden leer y sacar el jugo, pero es muy importante lo que dice, que para contestar la pregunta de quién es Dios, pues tenemos que indudablemente recordarnos constantemente qué es lo que dice la Biblia acerca de Dios, ¿verdad? Porque si nos alejamos de lo que la Biblia dice acerca de Dios y nos enfocamos en más de nuestra experiencia, en lo que nos dicen a nosotros, en lo que pensamos, en lo que nos dice la cultura, el mundo de Dios, vamos a terminar adorando y postrándonos ante un ídolo que no es Dios, ¿verdad? Que se dice Dios y por fuera puede parecer un Dios, pero por dentro no es nada, ¿verdad? Entonces constantemente tenemos que regresar a la fuente, y me gusta esto que dice: integrar todo el contenido de la Biblia con el mismo balance y en la misma proporción, ¿verdad? Entonces la Biblia es muy, muy sabia y clara y hace el balance perfecto entre la Trinidad, entre quién es Dios, entre sus atributos, entre cómo actúa, cómo opera, y eso es lo que nos corresponde a nosotros estudiar y leer para conocerle y adorarle, ¿verdad? Bueno, vamos a cerrar con eso y